Vamos a continuar, ¿no? Con derrame pleural no vamos a tomar en cuenta todas las diapositivas porque realmente es muy extensa, pero les sirve como, ¿no? Para lectura, ¿no? Hay 43 diapositivas, realmente voy a lo esencial. Ya. Ya sabemos qué es donde se ubica el derrame pleural. Hay una cavidad entre las pleuras, ¿no? Que está entre la pleura parietal y la pleura visceral, que es la que rodea al pulmón. Recordemos que hay ciertos componentes del líquido pleural, que es un líquido virtual que solamente lubrica a las pleuras, ambas pleuras, para que no se peguen, ¿no? Y tiene glucosa, que es igual al componente del plasma, la albúmina, que es menor en el líquido pleural, menor a la albúmina plasmática, ¿no? Y va a estar regulada por las presiones hidrostáticas y coloidosmóticas. A menor presión coloidosmótica, mayor riesgo de derrame pleural, ¿no? Y a mayor presión hidrostática también hay mayor riesgo de derrame pleural, pero de tipo es exudativo e inflamatorio. Bueno, hay una prevalencia, ¿no? Estimada en 400 por cada 100.000 habitantes. No es tan frecuente el derrame pleural. Entonces, pero puede ser causado por neumonía, que es la primera causa de neumonía, de la más frecuente, que es de tipo estreptocócica. También la tuberculosis puede causar derrame pleural, pero ese es más de tipo inmunológico, cuando el chico tiene o la persona tiene hiperinmunidad, como los trabajadores de la salud, los residentes de hospitales neumológicos suelen tener derrame pleural hiperérgico, ¿no? Por una reacción exagerada, una reacción inmunológica exagerada. También las neoplasias causan derrame pleural, ¿no? De tipo, las neoplasias son más trasudados, ¿no? Y las neumonías son más exudadas. Ya hay factores de riesgo que ya los conocemos. La inmunodeficiencia causa que una neumonía en un desnutrido curse con derrame pleural. Una diabetes también puede cursar con un derrame pleural. Una cardiopatía congénita por incremento de la presión hidrostática va a causar un derrame pleural, pero aquí es de tipo trasudado. En los inflamatorios o infecciosos son de tipo exudado. Fibrosis quística y prematuridad son factores de riesgo. Recordar que los gradientes todos van de la pleura parietal de los vasos hacia el espacio pleural y es reabsorbido en la pleura visceral. Así caminan los líquidos, ¿no? Hay mayor presión hidrostática en la pleura parietal y mayor presión coloidosmótica en la pleura visceral. Entonces la presión resultante va a ser mayor en la pleura visceral, de manera que los líquidos van a pasar de pleura parietal al espacio pleural y luego a la pleura visceral, donde la presión coloidosmótica es mucho mayor. Entonces, por eso es que no hay líquido en el espacio pleural, porque todo es reabsorbido por la pleura visceral. ¿Ya? Y recordar que la presión hidrostática es mayor en la pleura parietal y la presión coloidosmótica es ligeramente superior en la pleura visceral. Por eso la presión resultante de aspiración de líquidos es en la pleura visceral. Eso es lo más importante, ¿no? Para saber de dónde corre la presión. Bueno, si predomina la presión hidrostática o coloidosmótica, se producen los trasudados. Si el problema es inflamatorio, que aumenta la permeabilidad capilar, y a ello se añaden aumento de las otras presiones, entonces se producen los exudados. Los inflamatorios son por procesos infecciosos. Ya, las etiologías, ya sabemos, el trasudado y exudado. El trasudado es por acumulación en forma pasiva, ¿no? Como ya les dije, por aumento de la presión hidrostática, ¿no? Aumento de la presión pulmonar, o disminución de la presión coloidosmótica, es decir, disminución de las proteínas. Por ejemplo, en el desnutrido de tercer grado tipo Kwashiorkor, en el nefrótico se pueden producir trasudados, el síndrome nefrótico, en el paciente con cirrosis, donde hay hipoalbuminemia, se produce derrame pleural,
En el paciente con dengue, donde aumenta la capilaridad con aumento de la presión hidrostática, produce trasudado, que es el secuestro de líquidos en el caso de dengue. Ya. En cambio, en el exudado es más bien por vecindad, porque la lesión, ¿no? La lesión de la neumonía ocasionó daño en la superficie de la membrana capilar. Entonces se produce alteraciones en la permeabilidad y alteraciones también en las presiones, por secundariamente alteraciones en las presiones. Entonces se acumula de forma activa, como que se abre un huequito en la pleura y pasan los contenidos inflamatorios hacia el espacio pleural. También en las neoplasias se puede producir una alteración del drenaje linfático y en etapa terminal producir derrames de tipo maligno. Ya. Cuando hablamos de trasudado, ¿no? En que el líquido tiene las características de un trasudado, hablamos de enfermedad sistémica, que altera los gradientes de presión. Estas presiones son hidrostáticas y coloidosmóticas, quinta vez que lo repito. Ese es el trasudado. El exudado indica enfermedad por vecindad que altera directamente la pleura, es una inflamación. La más frecuente, las neumonías, estreptococcus. Ya, entonces tenemos como primera causa de trasudado insuficiencia cardíaca, la cirrosis, insuficiencia renal, síndrome nefrótico, hipoproteinemia, que son los más frecuentes. En cambio, en los exudados tenemos infecciones, perdón, neumonía bacteriana, viral, micoplasma, tumores en las malignas. Esas son las causas. Ahora el tromboembolismo pulmonar que se ve en los pacientes con COVID. Vamos con los trasudados, que ya decíamos nuevamente aumento de la presión hidrostática o reducción de la presión oncótica. La hidrostática es cuando hay insuficiencia cardíaca o el síndrome de la vena cava superior. Y disminución de la oncótica, el síndrome nefrótico, desnutrición severa de tipo kwashiorkor y cirrosis, aunque aquí no lo consideran, pero puede condicionar, aunque es menos frecuente. Vamos con los exudados, que es el que nos interesa en la parte de neumonía. Entonces son por infecciones, por neoplasias, por tromboembolismo, en colagenopatías y enfermedades intraabdominales. Las infecciones pueden ser bacterianas, micóticas o tuberculosas. Las tuberculosas también, la tuberculosis es causa frecuente de derrame pleural. En cambio, las neoplásicas, ya sabemos, cualquier tipo de cáncer, ¿no? Que afecte el tejido pulmonar. Las embolias que vemos con bastante frecuencia ahora con el COVID, que no las mencionábamos aquí, por eso no están, pero ustedes ya saben que las embolias, las enfermedades tromboembólicas que se presentan por el COVID en adultos, es más frecuente el derrame pleural. No lo aumenté aquí porque en pediatría no es tan frecuente. Otra causa de exudados son las colagenopatías. El lupus sí es frecuente principalmente en niñas en edad adolescente. Y la artritis reumatoidea. Enfermedades intraabdominales también por vecindad, lo principal, el acceso subfrénico y pancreatitis, pero eso se ve más en adultos. En niños no es muy frecuente. Ya. También los hemotórax, quilotórax, pseudoquilotórax y otras causas de exudados, ¿no? El hemotórax ya sabemos la entrada de sangre por una herida, ¿no? O por una lesión a nivel de pleura causado por una fractura costal. El quilotórax, ¿no? Que no es tan frecuente, son fístulas con los, vaya, pues. El conducto torácico, doctor. Del conducto torácico, exacto. Una fístula del conducto torácico y se ve con bastante frecuencia en los chicos operados por tetralogía de Fallot. En ellos se ve con mucha frecuencia la presencia de quilotórax. El pseudoquilotórax, que tiene el mismo aspecto lechoso, pero es en la tuberculosis, ¿no? Y en artritis reumatoidea, y hay otras causas, como el mixedema, que es frecuente en menores de 1 año, cuando no se detecta el hipotiroidismo, ¿no? Neonatal, ¿no? Ahí se encuentra el mixedema y otros de causa idiopática. Ya. La etiología, ¿no? Vemos que es bastante frecuente, casi la misma frecuencia si la causa es estafilocócica o estreptococo pneumoniae. Pero en número de casos le gana el estreptococo, porque más se infectan por estreptococo que por estafilococo. Son pocos los casos de estafilococo, por eso es que la mayor parte de derrames somos por estreptococo pneumoniae, ¿no? También el estreptococo
sin especie definida, el hemófilo, pseudomonas y otros anaerobios. Pero, pregunta de examen, la principal causa de derrame pleural de tipo exudativo es el estreptococo neumoniae, pregunta de examen. Esa es la primera causa que tienen que pensar. Claro, si el paciente se deteriora rápidamente, una neumonía con neumatoceles, tengo obligatoriamente que pensar en un estafilococo. Porque si tengo infección estafilocócica hay mayor probabilidad de tener derrame. Pero por el número de casos de estafilococo no hay mayor número de casos. Ya, tenemos la etapa exudativa, la etapa fibrino-purulenta y la etapa organizativa del derrame pleural. La exudativa es el momento en que se incrementa la permeabilidad capilar que permite el paso de ciertas sustancias. Va a haber un exudado estéril con paso de células de predominio polimorfo nuclear. Entonces aquí tenemos la permeabilidad capilar y paso de células blancas. En la etapa fibrino-purulenta la lesión va a ser mayor, ¿no? Va a haber mayor predominio de polimorfos nucleares y aquí ya las bacterias se han comido la glucosa, entonces va a haber una disminución de la concentración de glucosa, va a haber acidosis en ese medio, es decir, va a reducirse el pH, ¿no? Aumenta la LDH por encima de 1000 y esto ya me da el diagnóstico con una glucosa por debajo de 40, por debajo de 20 mucho más, un pH por debajo de 7 y una LDH por encima de 1000, con aumento de las interleuquinas, aunque esto no se detecta mucho, tenemos el diagnóstico de exudado, ¿no? Un derrame pleural de tipo bacteriano. Y luego viene la etapa de organización, con que el líquido ya es pus, ¿no? Se coagula, hay muchas células, aumento de fibrina y deposición o depósito de colágeno. Ya los síntomas principales ya los conocemos, son los de una neumonía, tos, disnea, pero a esta disnea se agrega el dolor localizado, el dolor punzante, punta de costado. Aquí hablamos de dolor punta de costado que aumenta con la tos, por eso es que el chico ni tose. Es unilateral, agudo, cuando inspira mucho le duele mucho más, ¿no? Y los otros síntomas de la neumonía. ¿Ya? Pueden haber signos que detectables cuando el derrame llega, cuando el derrame no llega a 300 mililitros, y aquí no tenemos muchas manifestaciones imagenológicas ni clínicas. Podemos encontrar matidez o submatidez, que es difícil, en el espacio paravertebral, del lado de la lesión o del lado del derrame, y lo más importante, disminución, que esto ya lo vimos, o ausencia del murmullo vesicular. Generalmente es ausencia del murmullo vesicular y vibraciones vocales, aquí me olvidé de poner, vibraciones vocales abolidas. Ya. Con ese dato, ¿no? Disminuye el murmullo vesicular y ustedes hacen las vibraciones vocales y encuentran que no hay las vibraciones, no se las encuentran, del otro lado están normales y del lado en que está la lesión están abolidas, ustedes ya dicen que se trata de un derrame pleural. Como no lo ven la imagen, dice que tiene menos de 300 mililitros. Ya. Ya. En el derrame pleural moderado, ya, ese es leve. Del pleural moderado es entre 300 a 1500 mililitros. Y el grande es el que ya abarca toda la cavidad, ¿no? Es mayor a 1500 mililitros. En el moderado ya usted ve signos llamativos, el tórax no se mueve, está como muy rígido, por eso le llaman tórax con abovedamiento del tórax. Las costillas se las ven como horizontales en relación al lado contrario, ¿no? Cuando usted hace la expansión del tórax, ve que no se expande, no se mueve, prácticamente esa parte del tórax está paralizada. No hay murmullo vesicular, no hay vibraciones vocales, ahí se encuentra matidez, ¿no? E hipersonoridad por encima de la línea de Damasó, ¿no? Y nada más, o sea, es lo clásico del derrame moderado. Ya. En cambio, en el severo, o en el derrame marcado, ¿no? O el derrame grande, ya no se ve, ya no se puede encontrar el timpanismo arriba de la línea de Damasó, no se encuentra ni la línea de Damasó. Solamente se encuentra matidez. Ya, vamos a lo interesante de esto. Ya. Debemos tener
líquido pleural para poder determinar si es un exudado o un trasudado. Lógicamente, si usted tiene una neumonía, va a pensar que se trata de un exudado, ¿no? Pero si no tiene neumonía, tiene que determinar, porque todavía no ha diagnosticado, el paciente llegó con un derrame, estuvo con fiebre y usted no sabe si hay neumonía o no porque el derrame lo tapa todo, entonces no puede saber. Entonces tiene que extraer el líquido para determinar si es un derrame inflamatorio, es decir, exudativo, o un derrame por presión, es decir, un trasudado. ¿Qué tiene que hacer qué tiene que considerar para hacer una punción pleural? ¿No? Primero, que va a obtener la cantidad de líquido suficiente, que el enfermo no tenga una displasia sanguínea y que no tenga insuficiencia cardíaca. En esos casos no se debe hacer la punción. Ya. Entonces vamos a tener la extracción de líquidos, ¿no? Puede ser de tipo acuoso o seroso, ¿no? Si es seroso o purulento, lógicamente es un trasudado, o puede ser hemático. Entonces, en los tuberculosos, generalmente tiene el aspecto de, creo que lo voy a poner en presentación porque no me permite ver más abajo. Bueno. Ya. En los tuberculosos se ve como queso, ¿no? Como leche cortada, así, como coágulos. Se ve blanquecino, cremoso, como coágulos. Se ve el contenido del líquido pleural. Y en el empiema se va a ver lógicamente la pus, ahí ya no hay duda, ¿no? Creo que esos son los derrames más frecuentes, ¿ya? Vamos con la bioquímica. Entonces, en la bioquímica tenemos que determinar el pH, la glucosa, el LDH, triglicéridos y colesterol, que es lo que tenemos que determinar en el líquido. En el estudio citológico, el estudio de células, la presencia de neutrófilos, linfocitos, eosinófilos, eritrocitos, y células neoplásicas si pensamos que es una neoplasia. Ya, la tinción de Gram para determinar si hay alguna bacteria y el cultivo. Y estudios inmunológicos, es decir, cuando ustedes extraen un líquido pleural, la orden debe tener estudio bioquímico, citológico, microbiológico, que incluye el cultivo, y tinción de Gram, y el estudio inmunológico. Todo esto tiene que solicitar tema de examen. Cuando hagan el plan de un derrame pleural, ¿no? Tienen que pedir todos estos exámenes. Entonces, en el líquido pleural van a pedir de la bioquímica el pH, la glucosa, el LDH, aquí falta la albúmina, proteínas, me he olvidado, proteínas, triglicéridos y colesterol, porque la albúmina también se mide. En cuanto a lo citológico, vamos a tener el estudio de las células presentes, células blancas y células rojas también. También pueden haber células neoplásicas en el caso de que sea una neoplasia, pero en niños es difícil ver un cáncer de pulmón, así que ni lo menciono. En el microbiológico, la tinción de Gram y el cultivo correspondiente, y en el inmunológico, el ANA, el factor reumatoideo, ADA, la PCR en tiempo real para bacilo tuberculoso, siempre se debe pedir ese, bacilo para tuberculosis, la PCR en tiempo real. Ya. Tenemos que diferenciar si es exudado o trasudado. Vamos a poner presentación porque creo que aquí no se va a visualizar bien. Ya. Muy bien, chicos, los voy a sacar a ustedes del espacio, que me tapan todo el espacio. Bueno. Entonces aquí tenemos los criterios de Light para diagnosticar si es un exudado o un trasudado. Ya. Si la relación proteínas del líquido pleural y el líquido plasmático es de 0.5 o mayor, hablamos que hay proteínas en el líquido pleural. Es uno de los criterios. La relación LDH del líquido pleural sobre el líquido plasmático es mayor a 0.6, es otro criterio que suma los criterios de Light. Y si el LDH es 2/3, mayor a 2/3 de la sérica, es otro criterio de Light. No.
En el trasudado, no, debe cumplir todos los criterios. En el exudado, solo con un criterio, ¿no? Con un criterio es suficiente, ¿no? En el exudado, alguno de estos que esté por encima de estos criterios mencionados, ya hablamos de exudado. Este es en general, esto no es lo que les voy a tomar. Ya. Bueno, esta es una figurita, la vamos a pasar. Ya. Una vez que se hace la toracocentesis, tenemos que hacer la diferenciación en el exudado y trasudado. El exudado, no se olviden pedir el pH, colesterol, proteínas, triglicéridos, recuento celular, etc. Entonces, estos exudados pueden tratarse de un derrame paraneumónico, frecuentemente más causado por el Streptococcus pneumoniae, en segundo lugar el estafilococo. Puede ser por tuberculosis, puede ser maligno en más adultos, en conectivopatías o enfermedades de colágeno en adolescentes, ¿no? Pancreatitis o tumor ovario. El diagnóstico es clínico de laboratorio e imágenes y el estudio del líquido pleural. Ya. En cuanto a la clínica, ya mencionamos la clínica, nos vamos a la radiografía de tórax. Es importante solicitar la radiografía de tórax en un niño en la proyección correspondiente. En la proyección antero-posterior solo se va a visualizar si tiene más de 300 mililitros el derrame pleural. Mientras tanto, no la va a encontrar. Entonces, usted puede sospechar porque hay un ligero borramiento del ángulo y puede sospechar. Y porque la clínica y el examen físico les va a dar esa posibilidad de derrame pleural, ¿no? Pero hay una proyección específica que le puede detectar derrame desde volúmenes inferiores a 300. Es decir, a partir de 150 mililitros, con esa proyección imagenológica yo los puedo detectar. ¿Cuál es esa proyección? ¿Cómo se llama específicamente? A ver, chicos, ustedes vieron imagenología. Hay una proyección radiológica que me da un diagnóstico de bastante certeza. La proyección lordótica se llama. Es lateral. Es una posición específica. El paciente acostado de decúbito lateral. Decúbito lateral con rayo horizontal. Esa es la proyección que se debe solicitar. Cuando usted sospecha un derrame, pide la anteroposterior, recuerden que estamos con un niño, ¿no? Y también pide la proyección lateral de una vez, porque acaso en la anteroposterior no esté muy claro. Entonces usted pide la decúbito lateral, derecha o izquierda, dependiendo de dónde esté el derrame, y con rayo horizontal. Eso tiene que ponerle el detalle, porque si no, solo le hacen la decúbito lateral y el rayo lo colocan de arriba hacia abajo. Tiene que ser con rayo horizontal. Entonces, esa proyección es la que le da la pista del derrame cuando tiene desde 150 mililitros para arriba. Entonces, en la AP puede haber borramiento del seno costofrénico, el costo diafragmático, se puede determinar la línea de Amosón o el límite superior del derrame cuando ya tiene más de 300 mililitros. Aparte de ello, usted ve el desplazamiento del mediastino, pero cuando es el derrame del lado derecho, difícilmente usted puede decir, sí, el mediastino está desplazado, porque siempre el mediastino normalmente está desplazado un poquito hacia la izquierda. Entonces, en la telectasia, en cambio, el mediastino se aspira hacia la lesión. También puede pedir una ecografía pleural, que ya está de moda, son muy cómodos y lo mandan al ecografista. Lógicamente, el ecografista le va a dar el diagnóstico. Y ecografías hay en todas partes. Ya, también piden la tomografía. Ya. Entonces vamos a tener los signos radiológicos, el patrón es radiopaco, con borramiento de los senos, costo diafragmáticos y cardiofrénicos, puede haber el signo del menisco, la curva de Amazon, desplazamiento del mediastino, también de la tráquea, va a haber ampliación de los espacios intercostales y puede haber hasta horizontalización de las costillas, pero aquí no hay broncograma aéreo, porque no hay parénquima, el broncograma aéreo solo se ve en el parénquima. Ya.
Entonces aquí tenemos el borramiento del ángulo. Si ven en la radiografía inferior, en la superior se ve todo el derrame, pero en la inferior se ve borramiento del ángulo costo diafragmático, ¿no? Costo diafragmático derecho, está borrado, debe estar en puntita como en el lado izquierdo. En el lado izquierdo se ve una punta, en el lado derecho se ve borrado, aquí está, borrado el ángulo, ¿no? Bueno, aquí hay muchas imágenes de derrame que ustedes lo pueden ver después. Esta es la posición para la radiografía de cúbito lateral derecho con rayo horizontal que va a pescar el derrame más pequeño. Y siempre miren el tipo de radiografía, porque a veces la línea de derrame está muy cerca de la costilla y no se visualiza. No se visualiza. Bueno, ahí están diferentes tipos de derrame. Entonces, el derrame pleural paraneumónico, que es el tema de la clase, es la acumulación de líquido en la cavidad pleural complicado por una neumonía. Puede haber un acceso pulmonar o una bronquiectasia, ¿no? Aquí están las tasas, no nos interesa. El cuadro clínico, la clínica de la neumonía, más el dolor punta de costal. ¿Ya? El pH, generalmente, de acuerdo a la clasificación de Like, está entre 7 y 7.2. La glucosa, como les dije, de 40. La LDH por encima de 1000. Tinción de Gram positivo. El cultivo de pronto sale positivo o negativo. Y pus. Esas son las características del derrame pleural paraneumónico. Ya. Cuando hay más de 50.000 leucocitos por mililitro, se asocian con empiema. Si tiene entre 10.000 y 50.000, se asocia con derrame paraneumónico. Si tiene entre 5.000 y 10.000, exudados pleurales. No. Y si tiene menos de 1.000 leucocitos, lo más probable es que se trate de un trasudado. Es decir, siempre por encima de 5.000, por encima de 1.000 células, hablamos de exudado. Por debajo de 1.000, trasudado. Ahí están los colores, ya pueden diferenciar. Ya. Entonces, aquí tenemos esta clasificación y la característica del derrame. Y las pautas de actuación según Like. Si tenemos clase 1, ¿no? La actuación es antibiótico. En todo se utiliza el antibiótico. Pero ¿cuál? La clase 1 es el derrame pequeño. Menos de 10 milímetros en la radiografía de cúbito lateral. Menos de 10 milímetros de altura del derrame. Ya. Ese es un derrame paraneumónico no significativo, es pequeñito. Es más que nada una pleuritis nada más, con poco derrame. Un derrame paraneumónico no complicado, ya más grandecito, tiene más de 10 milímetros, y aquí ya encontramos alteraciones de líquido, aquí ya extrajimos líquido. Acá tal vez ni se haya hecho extracción de líquido porque es muy pequeño para extraer líquido. Pero en el tipo 2 ya tenemos una glucosa todavía mayor a 40, ¿no? Para decir definitivamente es un paraneumónico, un exudado, tiene que ser menor a 40. Mayor a 40, el pH está mayor a 7.2, recuerden que es inferior a 7.2. La LDH todavía está menor a 1000, ¿no? Los cultivos y la tinción de Gram son negativos. Entonces aquí hablamos de un derrame paraneumónico no complicado. Tema de examen. Recuerden, si los valores están por encima de glucosa 40, pH mayor de 7.2, LDH menor de 1000, cultivos y Gram negativo, damos antibiótico porque estamos ante la presencia de una neumonía, pero esto significa que el derrame paraneumónico es no complicado. Si no podemos extraer el líquido, no tenemos ningún análisis, pero radiológicamente detectamos que es un derrame mínimo, ese es un derrame no significativo. ¿Estamos claros, chicos? Sí, doctora. Apréndanse estos valores. En el líquido pleural, glucosa 40, mayor de 40 es no complicado. pH 7.2, mayor a 7.2, no complicado. LDH menor a 1000, no complicado. Gram y cultivo negativo es no complicado. Si los valores se alteran, es decir, la glucosa es menor de 40, el pH es menor de 7.2 y el LDH es mayor de 1000, lo que dice acá abajo, es un derrame complicado leve. Esa es la diferencia. Estos valores, chicos. No.
En los dos primeros, que son no complicados o no significativos, no hay drenaje. No se drena, solo se toma la muestra para diagnosticar. Pero en ninguno de los dos se drena. Ya en la clase 3, ya el derrame es complicado leve, ¿no? Y tal vez el cultivo sea negativo, pero los antibióticos, la toracocentesis tiene que realizarse, ¿no? Y es seriada, se va drenando el líquido, pero se es cerrada. Me refiero a que no se coloca tubo de tórax. En el derrame complicado leve no se coloca tubo de tórax, solo es un catéter para extraer el líquido y se hacen las toracocentesis seriales, eso lo hace el cirujano. En el caso 4 tenemos un derrame complicado simple. No, el pH todavía sigue siendo, aquí es menor de 7, LDH mayor de 100, glucosa menor de 40, el cultivo, esta es una imagen, ¿no? Pero aquí es menor de 7, no es mayor de 7. Ya. El grano o cultivo son positivos, no tiene tabicaciones, aquí ya se hace drenaje pleural, en el derrame complicado simple, drenaje pleural, aquí ya se coloca el tubo de tórax. En el complicado leve solo se hace con punción, nada más. En cambio, en el 4, el derrame complicado simple, ya se hace el drenaje pleural. Entonces, lo que hay que aprender es que 1 y 2 es antibiótico. El complicado leve o 3 es toracocentesis seriada, intermitente, ¿no? Sin drenaje pleural. El 4, 5 y 6 ya son drenajes pleurales y la toracostomía que se hace para la decorticación más adelante. En la clase 5 ya tenemos el complicado complejo, aquí ya hay tabicaciones y no hay pus. Aquí ya tenemos que dar fibrinolíticos para que el tubo no se tape. En el clase 6 ya tenemos el empiema no complicado, en que no hay pus, encontramos pus, pero no está tabicada. Es una pus libre en la pleura. Chicos, no hubo un sacudón ahorita. Fue idea mía. Temblor. No, No. creo que es su piso nomás, doctor. Es mi pizza. Sí. Mi casa es bien compacta. Para salir corriendo. Doctora, en el derrame 4 usted dijo que era menos a 7, ¿verdad? El pH. Sí, es menor de 7. Y hay un error, sí, es menor a 7. Aquí ya, acuérdense los valores, glucosa 40, pH 7.2, LDH 100, todos esos valores son los que marcan. Si es menor de 40 la glucosa y el LDH mayor de 1000, entonces tenemos, dije 100 antes, tenemos que esto ya es un exudado, es infeccioso. Lo más importante es saber estos valores. Y el pH es menor a 7. Y acá en el derrame complicado simple el pH es menor de 7. Una pregunta, doctora. O sea, en el derrame paraneumónico no complicado, o sea, igual tienen que traerle el líquido por medio de toracocentesis, solamente que este igualmente sería diagnóstica, pero no terapéutica, en Así relación es. con el derrame complicado leve, donde sí es diagnóstica, pero también terapéutica, ¿no? Claro, en el primero no lleva toracocentesis, en el segundo sí se hace toracocentesis para diagnóstico, ¿no? Y tratamiento, para elegir el tratamiento, de pronto no, porque ya sabemos qué es lo que hay que hacer. Pero en el 3, es decir, en el complicado leve, ahí ya es toracocentesis terapéutica, como usted ve. Y en el 4 es el drenaje pleural, ya colocación de tubo de tórax. Ya. En el 5 ya tienen que ponerle fibrinolíticos para evitar que se tape el tubo, ¿no? En el 6 ya es un empiema complicado libre, no complicado, perdón, libre, la pus está libre, no está tabicada, igual sigue siendo el drenaje pleural, y en el 7 ya tiene loculaciones múltiples, y este generalmente deja complicaciones con una paquipleuritis, ¿no? Este chico va a ser drenado y a cielo abierto, y aparte le extraen la pleura, ¿no? Le hacen una decorticación. En el 7 es donde se complica más. Bueno. Eso lo pueden ver. Ya. Aquí tenemos derrame pleural paraneumónico simple, complicado y empiema. Este cuadro es más fácil, es mucho más fácil, ¿no? Para diagnóstico. El tratamiento, porque no me gusta ser muy machetera, el tratamiento
El no significativo y el no complicado, saber que solo es antibiótico. ¿Cuándo se drena? Cuando ya es complicado, cuando tiene la palabra complicado. Acuérdense, ¿cuándo se drena? Cuando tiene la palabra complicado, ¿no? Se hace la toracocentesis. ¿Cuándo se pone el tubo? Cuando tiene complicado simple. Yo no creo que les tome, pero es importante conocerlo. Aquí sí, esto sí. ¿Cuándo es simple? ¿Cuándo es complicado? ¿Y cuándo es en pie? ¿No? ¿Cuándo es simple? Cuando el pH es mayor, menor de 7.3, ¿no? Y mayor de 7.2, lógicamente. Cuando los leucocitos son mayores a 10.000, recuerden que puede ser por encima de 1.000, ya pensamos, ¿se acuerdan el criterio de Light, que ya menos de 1.000 hablábamos de trasudado, más de 1.000 exudado? Pero aquí habla de más de 10.000. Cuando la glucosa es menor de 60 y cuando el cultivo es negativo y la DLH todavía está menor de 1.000. Entonces ahí hablamos de derrame pleural paraneumónico. La glucosa todavía no baja de 40. Está menor de 60, pero no baja de 40. Es importante esto, porque yo no les pongo menor de 60, sino que les pongo 50, por ejemplo, o 41. No sé si me explico. El pH les pongo 7.25. Yo no pongo estos signos. Yo pongo un valor duro. Leucocitos 11.000. Cultivos negativos. Y la LDH 700. Entonces aquí tengo un derrame pleural paraneumónico simple. Este es el tema de examen, chicos. Ustedes tienen que saber el punto de corte, pero todo lo que está con el signo menor, todo lo que está por debajo del punto de corte me da el diagnóstico. O lo que está por encima del mayor, ¿no? El complicado va a tener ya un pH ácido. Aquí ya pasaron las bacterias. Cuando se acidifica es porque las bacterias están positivas y la glucosa, como es comida por las bacterias, va a bajar de 40. Las células van a seguir siendo mayor de 10.000 y la LDH, ¿no?, que debería considerarse un reactante de fase aguda, sube a 1.000. Esto es fácil. Estos 3 cuadros les voy a tomar en el examen. Este cuadrito. ¿Estamos claros? Cuando hablamos de empiema, cuando el pH está más ácido, porque es pura bacteria, menor a 7. Las células son abundantes, más de 15.000. La glucosa sigue siendo baja, tal vez por menos de 20, ¿no? El cultivo sigue siendo positivo y la LDH más de 100. ¿Cuál es la diferencia entre el complicado y el empiema? El pH y la celularidad. Esa es la diferencia. No es difícil. Entonces, derrame pleural, lean todo, pero esto de aquí es lo que voy a tomar. Y eso sí, ¿qué hago si es paraneumónico? Simple. Con la punción o con o le hago una Antibiótico más, Se hace una toracocentesis seriadas. serena. Se drena este aquí. El No, simple. doctora, no. Solo los complicados. ¿Se completa el esquema antibiótico? Solo Esquema toracocentesis diagnóstica toracocentesis y diagnóstica. antibiótico. Dependiendo del volumen, ¿no? Podría pensar que es un derrame complicado. En el complicado nomás tenemos que utilizar la toracocentesis seriada o en el simple, drenaje pleural. Recuerden, en el complicado. Si no es complicado, si es simple, solo hago la toracocentesis diagnóstica. La punción diagnóstica nada más. En el complicado, ya tengo que pensar que tengo que hacer una toracocentesis seriada o un tubo de tórax, ¿no?, dependiendo de la situación. Cualquiera de las dos respuestas es correcta porque como no les pongo el detalle de acá, no les voy a poner este detalle, si es leve o simple, solo complicado, ¿no? Ustedes tienen que saber que tengo que hacer drenaje pleural o toracocentesis en el complicado en general, ¿no? Pero acá sí tengo que hacer un drenaje pleural, lógicamente. Entonces aquí, toracocentesis diagnóstica. Aquí, toracocentesis o drenaje pleural. Y acá, drenaje pleural. En 3 los antibióticos. ¿Estamos claros? ¿Estamos claros, chicos? Este es un Sí, resumen de lo anterior.
pero se simplifica porque acá tengo 7, y es más difícil de grabarlo, versus 3. Entonces, en simple, solo tengo que hacer la punción diagnóstica, ¿no? La extracción de líquido para diagnóstico. En el derrame pleural paraneumónico complicado, tengo que hacer la extracción de líquido, ¿no? Intermitente o con tubo de tórax, dependiendo de la situación. Pero en el empiema sí tengo que hacer un drenaje pleural. Ya. Bueno, esto de aquí es cuando el paciente está acidótico, eso no lo vamos a ver. El tratamiento, lógicamente, va a ser las indicaciones que tiene para el derrame pleural que ya mencionamos, la presencia de pus, la tinción de Gram, la glucosa de líquido menor a 50, el pH menor a 7 y elevación de la LDH por encima de 1000, las mismas que dan diagnóstico certero de derrame pleural exudativo, son las indicaciones para drenaje pleural. Ya. Cuando hay desviación del mediastino, cuando hace la presión, la insuficiencia respiratoria de tipo restrictiva, entonces ahí ya tenemos que drenar. Bueno, esto lo pueden leer. Lo que me interesa es lo que ya vimos. Aquí están algoritmos. Ya, tratamiento. El tratamiento ya lo mencionamos. Es la misma lámina que vimos en neumonía adquirida en la comunidad. El tratamiento empírico de niños con NAC complicada, con derrame pleural, sin orientación etiológica es cefotaxima, 200 miligramos por kilo día, o cetraxona, 100 miligramos por kilo día, con o sin clindamicina. Y amoxicilina más ácido clavulánico, 100 miligramos por kilo día de amoxicilina, con o sin clindamicina. Este es el único tratamiento empírico que les voy a tomar como derrame pleural. Ya. Recordemos que la neumonía puede ser no complicada, entonces ya eso ya lo vimos en la clase anterior. Pero con derrame pleural, recuerden, tratamiento empírico del niño hospitalizado con neumonía adquirida en la comunidad, NAC es neumonía adquirida en la comunidad complicada, con derrame pleural, sin etiología definida, el tratamiento empírico es cefotaxima, ¿no? O cetraxona, cefotaxima 200 miligramos por kilo, o cetraxona 100 miligramos por kilo, con o sin clindamicina 40 miligramos por kilo. Entonces, este es el tratamiento empírico que les voy a tomar. Este primerito. No me interesa que se aprendan los demás, para eso existen los vademecum, para eso existen las guías. Pero sí tienen que saber el de primera línea, que es este. ¿Estamos claros, chicos? NAC complicado con derrame pleural. Ese es el tema. Mire que ando dando 2 temas de derrame pleural. El resto lo leen, no lo voy a tomar. Ya. No puedo darme el lujo de extenderme tanto, pero ustedes sí tienen que darse el lujo de leer. Vámonos con asma en pediatría. Déjenme ver. ¿Qué hora tenemos? 10:58 ando al caso. Entonces hemos concluido con la complicación más frecuente de la neumonía. Vamos a quedar ahí, 10:59. Y continuamos en la siguiente clase. Recordemos que el miércoles, con o sin conexión, ustedes entran a la lección a las 7:15, ¿no? Van a tener 15 minutos para resolverla. Y a las 7:30 continuamos con la clase. A las 7:30 se cierra la evaluación. Chicos, estén con internet o no estén con internet, disculpen lo que voy a decir, no es mi problema. El problema es de ustedes. Están estudiando medicina. Yo no me puedo dar el lujo de dejarlos, de perdonar una asistencia por falta de internet, ¿no? Ustedes van a trabajar con seres humanos. En sus manos van a estar la vida de personas. Y por una falta de responsabilidad, de no tener los recursos para poder conectarse, no voy a sacrificar la vida de la gente, que puede ser un familiar mío. ¿Me escucharon? Es importantísimo que ustedes adquieran la responsabilidad que es conectarse. Esa es su responsabilidad, no la mía. No gastan en transporte, no gastan en recursos didácticos, no gastan $18 que cuesta el plan más barato de internet. No creo que no lo puedan pagar, disculpen, por más pobres que sean.
Así que por favor, no me vengan con excusas que no las voy a aceptar. Si no está en el examen, tiene 0. No les voy a preparar un segundo examen, no hay tiempo para hacerlo. Así que por favor, son 2 meses de sacrificio, nada más. Empeñen, vendan algo, vendan el celular por último. Pero paguen el internet. Para chatear sí tienen, pero para estar en las clases no tienen. Así que a mí no me van a venir con esa excusa. Tienen 0, absoluto. Bueno, los dejo, ya los repelé. Es suficiente por hoy. Que tengan un buen día. Pueden... Gracias. Muchas gracias. Gracias, doctora. Gracias, Igualmente, doctora. Gracias. Gracias, doctora. Muchas gracias, doctora. Que tengan buen día. Doctora, Sí. por favor no se olvide de habilitar para que podamos subir los del grupo A, el caso clínico. Eso lo voy a hacer ahorita. Si me voy a quedar haciendo eso y la grabación en la noche, porque hasta que se guarda, se sube, eso demora horas. Entonces por eso es que las grabaciones no se suben inmediatamente, sino en la noche. Listo, gracias, doctora. Muy bien, chicos. Ya va a ser el cambio. Antes de que se vaya, Pozo, Mite, este es el último. Pozo también está por ahí, Kiwi. Bueno, antes de que se vayan ustedes para que le avisen a sus compañeros, lo de los otros componentes, sigue vigente la hora y la fecha. No importa si no se puso. Lo importante es que el documento ya lo suban. Dígale a sus compañeros. El documento de la revisión del seminario, que era IEPI, eso sigue vigente. Ya, que lo suban hoy día. Ya voy a modificar la hora del caso. Hasta luego.